El 4 de mayo de 1945, una unidad del ejército estadounidense ocupó sin disparos la villa de Heinrich Himmler en Baviera. Dentro encontraron una colección completa de objetos ceremoniales de las SS, uniformes, insignias, documentos y cascos negros perfectamente conservados. Uno de ellos desapareció del inventario oficial. En los meses siguientes, miles de objetos del Tercer Reich fueron extraídos de residencias privadas, oficinas ministeriales y refugios de élite. Algunos terminaron en museos, otros en subastas. Muchos nunca fueron registrados. El casco ceremonial de Himmler no fue el único en desaparecer sin rastro durante el desmantelamiento del régimen. ¿Dónde están hoy esos cascos, medallas y uniformes? ¿Cuántos permanecen aún en colecciones privadas? ¿Y cuál de todos estos objetos alcanzó el mayor valor registrado? La Noche Negra del Terror, el nacimiento estético de las SS. En las ruinas de una Alemania humillada tras la Primera Guerra Mundial, agobiada por la inflación y la inestabilidad política, surgieron nuevas fuerzas que prometían restaurar la grandeza perdida. Entre estas organizaciones, una pequeña unidad fundada como guardia personal de Adolf Hitler emergería para convertirse en sinónimo del terror sistemático, la Schutzstaffel o SS. Oficialmente establecida en 1925, la Schutzstaffel comenzó como una modesta agrupación de apenas unos cientos de hombres subordinados a la más numerosa Sturmabteilung, SA. Los camisas pardas que protagonizaban los enfrentamientos callejeros contra opositores políticos. Sin embargo, este grupo cambiaría radicalmente en 1929, cuando Heinrich Himmler asumió su liderazgo y la transformó en algo mucho más siniestro que una simple unidad paramilitar. Himmler, un hombre de aspecto discreto con formación como agrónomo, aportó a la SS una visión que trascendía lo militar. Para él, esta organización debía convertirse en una orden caballeresca moderna, un cuerpo de élite que encarnara los principios más puros del nacionalsocialismo. Comprendió inmediatamente que para alcanzar esta transformación, la imagen externa, el uniforme, los símbolos, los rituales, debía reflejar la disciplina y poder que pretendía infundir en el imaginario público. Una de sus primeras decisiones estratégicas fue modificar radicalmente la apariencia de sus hombres. En lugar del uniforme marrón de la SA, que evocaba las revueltas callejeras, Himmler optó por el negro, un color que proyectaba autoridad, exclusividad y, sobre todo, miedo. En Europa, el negro ya estaba asociado con las camisas negras de Benito Mussolini en Italia, estableciendo así una conexión visual con otros movimientos fascistas, mientras creaba una identidad distintiva para su organización. La elección del negro no fue casual ni aislada. En la trama del ascenso de los fascismos en Europa, el color oscuro se convirtió en un símbolo de disciplina marcial y exclusión violenta. Los camisas negras italianos, la Guardia de Hierro rumana y más tarde la Falange española también adoptaron tonos oscuros, entendiendo su efecto psicológico sobre las masas. Imponían respeto, generaban temor y creaban un sentimiento de pertenencia ritualizada. El uso del color negro no solo era pragmático, era comunicacional. En un continente aún marcado por altos índices de analfabetismo, el uniforme negro hablaba por sí mismo. El uniforme negro de la SS fue diseñado con precisión milimétrica. La firma Hugo Boss, una empresa textil que ya colaboraba con el partido nazi, recibió el encargo de producir miles de estas prendas siguiendo lineamientos estéticos estrictos. El resultado fue una vestimenta sobria, perfectamente entallada, con líneas definidas que proporcionaban al portador una apariencia casi escultórica. Cada elemento estaba calculado para transmitir frialdad, pureza racial y autoridad incuestionable. Pero el uniforme era apenas el comienzo del lenguaje visual que Himmler estaba construyendo. La insignia más emblemática de la SS era la calavera Totenkopf, un símbolo heredado de las unidades de húsares prusianos que habían servido en el ejército alemán por generaciones. Esta calavera, más que representar la muerte, simbolizaba el juramento de fidelidad absoluta hasta el último aliento. Para Himmler, encarnaba el sacrificio incondicional y la disposición a matar y morir por la ideología. A esta simbología se añadió el uso de una variante estilizada del águila nazi. Mientras otras ramas del régimen utilizaban el Reichsadler tradicional,
La SS diseñó su propia versión, más angulosa, con líneas agresivas, siempre acompañada de las runas dobles SS, un emblema creado por el tipógrafo Walter Heck. Estas runas, inspiradas en antiguos alfabetos germánicos, fueron elegidas por su impacto visual y su connotación de misterio ancestral, vinculando a la organización con un supuesto pasado ario glorioso. Desde 1931, Himmler comenzó a implementar un elaborado sistema de rituales, saludos y ceremonias para reforzar el sentimiento de exclusividad. Los miembros que superaban el riguroso proceso de admisión, que incluía pruebas físicas, verificación genealógica hasta la tercera generación y evaluaciones ideológicas, recibían un anillo con la calavera entregado personalmente por Himmler. En sus propias palabras, la SS debía ser una orden aristocrática germánica del futuro, un cuerpo de élite perpetuado a través del linaje y la lealtad absoluta al Führer. Este culto al uniforme y a la insignia no era superficial, formaba parte de una estrategia de adoctrinamiento profundo. La estética era funcional al poder, y Himmler lo entendía perfectamente. La imagen proyectada por un oficial de la SS, con su abrigo de cuero negro, su gorra con la calavera, sus guantes blancos y su mirada fría, debía infundir obediencia inmediata. El uniforme fungía como propaganda ambulante, un mensaje grabado en la memoria colectiva. Estos hombres no eran soldados ordinarios, eran la vanguardia de una nueva era. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, la SS dejó de ser una unidad interna del partido para convertirse en una estructura autónoma con funciones cada vez más amplias, desde la policía política hasta el control de campos de concentración. Y en todos estos ámbitos, la estética seguía siendo engranaje fundamental del mecanismo. En ceremonias oficiales, desfiles y guardias de honor frente a la Cancillería del Reich, la SS era presentada como símbolo de orden implacable. Las fotografías de la época muestran columnas de hombres con uniformes relucientes, marchando al unísono, proyectando un dominio que trascendía la fuerza física. Era dominación estética en su forma más pura. El Congreso del Partido de Nuremberg, con sus desfiles coreografiados y estandartes alzados frente a multitudes sincronizadas, es quizá el ejemplo más claro del uso de la imagen como forma de poder absoluto. Allí, el uniforme negro y sus insignias alcanzaban su máxima expresión, no como protección, sino como lenguaje visual totalitario. Es revelador que muchos ciudadanos alemanes, especialmente entre 1933 y 1938, expresaran sentimientos ambivalentes hacia la SS. Aunque temidos, sus miembros eran admirados por su porte impecable, su frialdad calculada y su supuesta incorruptibilidad. El uniforme negro producía una fascinación hipnótica. En una sociedad desesperada por orden, la SS ofrecía una imagen de perfección casi sobrehumana, una fachada cuidadosamente construida que ocultaba redes de espionaje, represión y vigilancia. Durante este periodo inicial, los cascos aún no formaban parte integral del uniforme ceremonial de la SS. Sin embargo, la base simbólica estaba establecida. El negro, las runas, la calavera y la estética elitista sentaban los cimientos para que, en los años siguientes, los cascos ceremoniales se integraran como extensión natural de esta imagen cuidadosamente cultivada. De trincheras a ceremonias, la evolución de los cascos de la SS. La historia de los cascos utilizados por la Schutzstaffel trasciende el ámbito del equipamiento militar. Es un relato que refleja la metamorfosis de una organización nacida en la violencia callejera hasta convertirse en un instrumento de terror meticulosamente diseñado. Desde los vestigios oxidados de la Primera Guerra Mundial hasta las relucientes piezas ceremoniales, el viaje de estos objetos narra una historia de obsesión por la estética del poder. Cuando la Gran Guerra concluyó en 1918, Alemania enfrentaba no solo la derrota militar, sino también el colapso interno. El caos político y social propició la proliferación de grupos armados autónomos conocidos como Freikorps, formados principalmente por veteranos desmovilizados, muchos de ellos profundamente radicalizados y antimarxistas. Estas unidades paramilitares se convirtieron en el primer semillero tanto de hombres como de equipamiento para las futuras organizaciones nacionalsocialistas, incluyendo la incipiente SS.
Los Freikorps heredaron grandes cantidades de cascos modelo M16 y M18, fabricados durante el conflicto mundial. Estos cascos, conocidos como Stahlhelme, presentaban una forma distintiva con visera frontal prominente, faldón bajo en la nuca y orejeras con remaches laterales. Diseñados originalmente para proteger a los soldados del fuego de artillería en las trincheras, su perfil inconfundible se transformó rápidamente en un símbolo del sacrificio y la virilidad del soldado alemán, convirtiéndose en elemento central del imaginario nacionalista de posguerra. Cuando las Stoßtruppen, los grupos de asalto alemanes, fueron disueltos según las estipulaciones del Tratado de Versalles, sus cascos fueron reutilizados por los Freikorps, y posteriormente muchos terminaron en manos de la naciente Sturmabteilung SA y de la más selecta Schutzstaffel SS. Durante los primeros años de la década de 1920, las SS carecían de acceso formal al suministro de armamento del ejército regular, por lo que el reciclaje de equipamiento no era una elección estética, sino una necesidad práctica. Todo cambió radicalmente en 1929, cuando Heinrich Himmler asumió el mando de la SS. Él comprendía como pocos la importancia del símbolo, del uniforme, del ritual. Su visión trascendía lo militar, pretendía construir una orden caballeresca germánica moderna, una fuerza racial e ideológicamente pura que proyectara dominio en todos los ámbitos, incluida la imagen. Durante esta etapa, los cascos utilizados por la SS constituían una mezcolanza heterogénea de modelos heredados. Algunos eran M16 originales, otros versiones austríacas o checoslovacas del M17, y unos pocos correspondían al modelo M18, una ligera mejora con sistema de suspensión y correas internas renovadas. Himmler ordenó que fueran recuperados, restaurados y modificados para ajustarse a la estética negra y ceremonial que estaba definiendo para su organización. Uno de los pasos cruciales en este rediseño fue la pintura de los cascos en negro brillante, en consonancia con el resto del uniforme de gala de las SS. Este cambio aparentemente simple no solo los diferenciaba visualmente de los cascos grises del ejército regular, sino que los transformaba en símbolos de estatus dentro del aparato nazi. Los trabajos de reacondicionamiento eran supervisados por la Reichszeugmeisterei, RCM, la oficina central encargada de certificar la calidad del equipamiento del partido nazi. La RCM no solo actuaba como fiscalizadora estética, sino también como brazo burocrático del control simbólico. Emitía licencias a fabricantes autorizados, auditaba procesos de producción y otorgaba marcas internas que aseguraban la procedencia oficial del objeto. La autenticidad de un casco SS no dependía únicamente de su apariencia externa, sino de estos sellos invisibles que lo legitimaban ante sus portadores. Entre 1933 y 1935, con los nazis ya en el poder, se inició una producción limitada de cascos con diseño específico para la SS. Estos cascos, conocidos entre los coleccionistas como M18RZM, tomaban como base los modelos anteriores, pero eran adaptados conforme a estándares simbólicos estrictos. La RCM comenzó a certificar estos cascos con marcas internas, garantizando su autenticidad dentro de las filas de la SS. El casco M18RCM se convirtió rápidamente en una pieza distintiva. Algunos fueron fabricados expresamente. Otros eran modelos antiguos restaurados que recibían la homologación de la RCM tras su modificación. Además de su acabado negro, estos cascos incorporaban emblemas específicos. En el lado derecho, las runas dobles SS aplicadas mediante plantillas o posteriormente calcomanías estandarizadas. En el lado izquierdo, una calcomanía con la esvástica sobre fondo blanco y rojo, reforzando la conexión directa entre la SS y el partido nazi. Uno de los ejemplos mejor conservados de estos cascos restaurados muestra la minuciosidad del trabajo. Se identificó un antiguo M16 austríaco con marcas de fabricación de 1917 que fue pulido, pintado de negro brillante, recubierto con una laca protectora y equipado con un nuevo sistema de suspensión acolchado. En su interior, el sello de la RZM permanecía intacto junto con las iniciales de la unidad a la que fue asignado. Su diseño funcional había sido subordinado por completo a su propósito simbólico.
Este modelo se integró al uniforme ceremonial utilizado por unidades de élite como la Leibstandarte SS Adolf Hitler, la guardia personal del Führer. Estos hombres eran frecuentemente fotografiados en las escalinatas de la Cancillería del Reich o desfilando por Berlín con estos cascos relucientes. Eran piezas diseñadas para impresionar, no para combatir en el campo de batalla. Mientras tanto, el ejército regular y las Waffen-SS, las divisiones armadas de las SS, comenzaron a adoptar modelos más modernos y funcionales. En 1935 se introdujo el M35, un casco con bordes redondeados, más ligero y mejor ventilado. Este sería seguido por el M40, con un diseño más simplificado, y finalmente el M42, una versión aún más económica que eliminaba completamente los bordes enrollados para acelerar la producción en masa durante la guerra. Estos modelos eran utilizados en el frente de batalla, mientras que los M18, RZM y otros cascos ceremoniales quedaban reservados para actos oficiales, desfiles y funciones de representación. Esta distinción entre cascos de guerra y cascos de desfile marcaba también una separación simbólica. Los cascos ceremoniales no estaban concebidos para recibir impactos de proyectiles, sino para proyectar poder en eventos cuidadosamente coreografiados. El uso de cascos negros comenzó a declinar hacia 1940. En parte, este cambio respondió a las exigencias de una guerra que demandaba mayor practicidad y uniformidad en el equipamiento. También influyó la progresiva integración de las SS dentro de estructuras militares convencionales, lo cual obligó a abandonar algunos de sus distintivos más ostentosos para facilitar operaciones conjuntas con otras fuerzas armadas. A partir de 1941, incluso las unidades ceremoniales en Berlín empezaron a utilizar el uniforme gris Feldgrau, similar al del resto del ejército. El casco negro fue retirado gradualmente del uso oficial, aunque muchos fueron almacenados o reutilizados por otras instituciones como la Luftschutz, la defensa civil responsable de la protección contra ataques aéreos. Reliquia del Führer negro, el casco personal de Himmler. Entre todos los símbolos del poder nazi, existe uno que por su singularidad y por la figura que lo utilizó, se ha convertido en una de las reliquias más inquietantes del Tercer Reich: el casco personal de Heinrich Himmler. Esta pieza trasciende la categoría de simple objeto militar o ceremonial. Es un testimonio físico de la maquinaria ideológica construida en torno al culto nazi, al poder, a la pureza racial y al terror sistemático. Heinrich Himmler, como Reichsführer SS, no fue únicamente un comandante administrativo. Su papel iba mucho más allá de lo meramente militar. Él mismo se consideraba el gran arquitecto de un nuevo orden racial germánico. Como líder supremo de la SS, creó una estructura simbólica tan densa y compleja como la burocracia que controlaba. Cada elemento, desde el anillo Totenkopf, pasando por las runas hasta el casco, era una extensión material de su visión del mundo y del futuro que imaginaba para Alemania. El casco que Himmler utilizaba en actos oficiales no fue diseñado originalmente para ceremonias. Se trataba de un modelo M18, concebido en los últimos años de la Primera Guerra Mundial. El modelo M18, que acabaría siendo propiedad personal de Himmler, pasó por un proceso de transformación meticuloso. Fue pintado en negro brillante, se le añadieron las calcomanías con las runas de la SS en el lado derecho y la bandera del partido nazi en el izquierdo, y se marcaron inscripciones internas que permitían rastrear su origen. Uno de los sellos más importantes fue el de la Reichszeugmeisterei, RCM, la oficina de estandarización del partido nazi que certificaba la autenticidad de los equipamientos oficiales de la SS. El casco de Himmler pertenece a una subcategoría extremadamente rara: los M18 RZM, versiones restauradas y ceremoniales de cascos de la Primera Guerra Mundial. Aunque muchos oficiales de alto rango de la SS poseían cascos similares, el de Himmler destaca por su estado de conservación, su trazabilidad histórica y principalmente por la figura histórica a la que perteneció. A lo largo de la década de 1930, Himmler fue fotografiado en múltiples eventos, luciendo diferentes versiones de estos cascos ceremoniales. Al menos 3 modelos distintos pueden identificarse en las imágenes de la época, todos negros pero con sutiles variaciones: posición de los remaches, forma del faldón,
tipo de acabado interior. Esto sugiere que no poseyó uno solo, sino varios, utilizados según la ocasión y las circunstancias específicas. El casco no fue concebido para el combate, era parte de un atuendo ceremonial cuidadosamente orquestado para proyectar autoridad, pureza racial y orden inquebrantable. Se utilizaba en desfiles frente a la Cancillería del Reich, en vigilias de Estado, en ceremonias de juramento. Himmler lo portaba como se lleva una corona, no por protección física, sino como emblema de dominio ideológico y jerárquico. Este paralelismo con símbolos tradicionales de poder no era accidental. Al igual que las coronas reales, los báculos pontificios o los cetros imperiales, el casco ceremonial cumplía una función de representación. Consagraba públicamente el rol de su portador como autoridad suprema dentro de una jerarquía cerrada. La forma redondeada, el color negro liso, las insignias perfectamente simétricas y el brillo cuidadosamente mantenido hacían del casco un objeto litúrgico dentro de la imaginería del Tercer Reich. Las unidades Leibstandarte SS Adolf Hitler, encargadas de proteger al Führer, también utilizaban cascos similares en eventos públicos. Ellos representaban el espejo de la imagen que Himmler proyectaba como líder supremo de la SS. El casco complementaba a la perfección el negro del abrigo de gala, los guantes blancos impolutos, las botas altas meticulosamente lustradas. Era un instrumento calculado de intimidación, una pieza dentro de un elaborado teatro del poder. Cada detalle del casco cumplía una función simbólica específica. Las runas SS indicaban la pertenencia a una orden separada del resto del ejército, casi como una casta sacerdotal dentro del nuevo orden. La bandera del NSDAP en el lado opuesto establecía la fidelidad absoluta al partido y su ideología. La pintura negra, además de evocar autoridad, cumplía la función práctica de ocultar imperfecciones del casco reciclado, transformando el residuo de una guerra perdida en el símbolo de un nuevo imperio en ascenso. Además del casco, Himmler poseía otras piezas personales que funcionaban como extensiones simbólicas de su poder. Entre ellas destacaban su bastón de mando ceremonial, elaborado en madera oscura y rematado en plata, una daga SS con inscripción personalizada, su anillo Totenkopf, que entregaba personalmente a oficiales selectos, y su diario de bolsillo, cuidadosamente encuadernado, que hoy forma parte de archivos históricos. Estos objetos no eran accesorios funcionales, sino instrumentos ritualizados de identificación ideológica. En la actualidad, conservadores y especialistas que han trabajado con el casco lo describen como una pieza que impone una reacción inmediata de contención. Su presencia física, con las insignias aún legibles y la pintura intacta, provoca un silencio particular incluso en entornos de análisis técnico. Algunos informes de catalogación subrayan que trabajar con el casco de Himmler exige medidas especiales de conservación, pero también de documentación ética. Cada intervención sobre él se registra con exactitud, entendiendo que no se trata solo de un objeto histórico, sino de una prueba material de un sistema de poder criminal. Los bastiones saqueados, la caída de Himmler y el botín de guerra. La primavera de 1945 marcó el colapso definitivo del Tercer Reich. Las fuerzas soviéticas conquistaban Berlín calle por calle mientras las tropas aliadas avanzaban desde el oeste y sur de Alemania. En medio de la destrucción generalizada, la captura de líderes nazis y la ocupación de sus propiedades se convirtieron en objetivos con valor tanto estratégico como simbólico para los aliados. Entre estos objetivos figuraban las residencias privadas de Heinrich Himmler en los Alpes bávaros. En los últimos meses de la guerra, Heinrich Himmler se distanció gradualmente de Hitler y se trasladó al norte de Alemania, buscando una posición que le permitiera negociar por su cuenta. Su relación con el Führer se había deteriorado considerablemente, especialmente tras sus intentos unilaterales de negociar una rendición con los aliados occidentales, saltándose la cadena de mando. Mientras Himmler abandonaba el Berlín sitiado, sus propiedades en el sur de Alemania quedaban desprotegidas y vulnerables ante el avance aliado. Su familia, compuesta por su esposa Margarete y su hija Gudrun, abandonó apresuradamente la villa de Gmund am Tegernsee a finales de abril de 1945. Cargaron lo que pudieron en un automóvil y emprendieron la huida rumbo al sur, con la esperanza de alcanzar un refugio seguro en el norte de Italia,
aún parcialmente bajo control alemán. Sin embargo, madre e hija fueron capturadas poco después por tropas aliadas y pasaron por diversos campos de internamiento. Esta precipitada huida dejó las residencias de Himmler prácticamente intactas, facilitando la entrada de las tropas americanas sin resistencia alguna. El 4 de mayo de 1945, una patrulla del 141º Regimiento de Infantería de la 36ª División de Texas alcanzó la localidad bávara de Gmund. Situada a orillas del pintoresco lago Tegernsee, la villa de Himmler era una residencia lujosa, reformada años atrás y equipada con un puesto de guardia permanente y un refugio antiaéreo. Allí había vivido con su familia durante años, alejado del bullicio de Berlín, pero estratégicamente cerca de Múnich, considerada la capital ideológica del nacionalsocialismo. Lo que encontraron los soldados estadounidenses fue un verdadero tesoro de memorabilia nazi. Uniformes completos de las SS, botas, guantes, banderas, medallas, álbumes fotográficos familiares, documentos personales e incluso cartas manuscritas por Himmler. También hallaron varios cascos ceremoniales negros, muchos de ellos almacenados en perfecto estado, organizados en armarios o dispuestos en habitaciones con evidente propósito simbólico y ceremonial. A pesar de que los mandos militares aliados intentaron establecer protocolos para regular la toma de objetos de valor histórico o probatorio, en la práctica, el saqueo de propiedades nazis se convirtió en una actividad rutinaria para muchos soldados. No se trataba solamente de un acto de venganza simbólica, sino de una búsqueda activa de trofeos de guerra, insignias, uniformes, armas personales y objetos directamente vinculados con los líderes del régimen derrotado. Los soldados no consideraban estos objetos necesariamente como piezas de valor histórico o museístico. Para muchos, representaban una oportunidad única de llevarse un fragmento tangible del Tercer Reich como prueba de su participación personal en la victoria aliada. Estos objetos eran intercambiados entre camaradas, vendidos informalmente, o enviados por correo a sus familias como recuerdos excepcionales de la contienda. Uno de esos soldados fue el cabo Raymond Decker, perteneciente a la 4ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Decker había desembarcado en Normandía y participado en algunos de los combates más intensos del frente occidental, incluida la sangrienta batalla del bosque de Hürtgen. En mayo de 1945, su unidad se encontraba estacionada en Miesbach, una localidad bávara a apenas 10 kilómetros de la villa de Himmler en Gmund. Fue allí donde, de alguna manera, Decker obtuvo un casco negro ceremonial de las SS que con el tiempo sería identificado como propiedad directa de Heinrich Himmler. El casco en cuestión es un modelo M18RZTM, una restauración de un casco alemán de la Primera Guerra Mundial pintado meticulosamente en negro brillante, con interior reconstruido y las emblemáticas runas SS en uno de sus lados. Esta pieza había sido utilizada por Himmler en numerosos actos ceremoniales y aparentemente había quedado almacenada en Gmund al ser retirada del uso activo hacia 1940. No existen registros oficiales que documenten con precisión si Decker tomó el casco directamente de la villa o lo obtuvo mediante intercambio con otro soldado, posiblemente uno de los primeros en entrar en la residencia. Sin embargo, su proximidad geográfica al lugar, sumada a la extendida práctica de trueque entre soldados, hace altamente probable que el objeto procediera directamente de esa propiedad en los días inmediatamente posteriores a su ocupación. El casco fue transportado a los Estados Unidos y permaneció en posesión de la familia Decker durante décadas, sin particular notoriedad pública. La recuperación del casco en Gmund marca un punto de inflexión radical en su significado cultural. De ser un objeto ceremonial que representaba el dominio y la autoridad de uno de los mayores criminales de guerra del siglo XX, pasó a convertirse en una pieza de museo, cargada ahora de memoria y advertencia histórica. El saqueo de las propiedades de Himmler y de tantos otros líderes nazis fue también una forma de narrar visualmente la victoria aliada. No solo se había derrotado militarmente al Tercer Reich, sino que se había penetrado su esfera más íntima, despojando a sus líderes de las insignias que los hacían temibles. Las villas bávaras, con sus objetos intactos, fueron testigos silenciosos del derrumbe total de un régimen que se había autoproclamado como el Reich de los 1000 años. De Baviera a Nueva York, el viaje del casco al museo. Raymond Obamabue Decker
nació en Nueva York en 1918. En 1944, a los 26 años, fue reclutado por el Ejército de los Estados Unidos como técnico de laboratorio médico. En junio de ese año fue desplegado en Europa, apenas 6 días después del histórico desembarco de Normandía. En noviembre de 1944, fue transferido como sanitario de pelotón a la 4ª División de Infantería, una unidad que participó en algunos de los combates más sangrientos del frente occidental. Décadas después, tras el fallecimiento de Decker en 1999, su hijo encontró el casco entre sus pertenencias personales. Comprendiendo su potencial valor histórico y los profundos dilemas éticos que implica poseer un objeto de esa naturaleza, tomó una decisión trascendental. En lugar de venderlo en el lucrativo mercado de memorabilia militar o conservarlo como curiosidad familiar, optó por donarlo al Museum of Jewish Heritage, a Living Memorial to the Holocaust en Nueva York. El gesto de la familia Decker no estuvo motivado por interés económico, sino por genuina conciencia histórica. En un contexto donde muchos objetos vinculados al nazismo son vendidos en subastas privadas o terminan en manos de coleccionistas con dudosas motivaciones, la decisión de entregar el casco a una institución educativa y conmemorativa transforma completamente su significado y su propósito social. Según los curadores del museo, la pieza fue entregada junto con el testimonio personal del hijo de Decker y documentación sobre el servicio militar del soldado. Tras un riguroso proceso de verificación e investigación histórica, el museo concluyó que se trataba efectivamente de un casco perteneciente personalmente a Heinrich Himmler y procedió a incorporarlo a su colección permanente, donde cumple una función educativa y testimonial. El museo no exhibe el casco como pieza aislada o como mera curiosidad militar, sino como parte integral de una narrativa museográfica más amplia sobre el poder visual del nazismo, la propaganda y la estetización del autoritarismo. Junto a otros objetos históricos, uniformes, insignias, documentos y testimonios de víctimas, el casco se presenta como una herramienta para comprender cómo el Tercer Reich construyó meticulosamente su imagen de dominación y cómo los símbolos fueron instrumentos tan efectivos como las armas en la consolidación del régimen. Desde su instalación en las salas del museo, el casco ha sido observado por miles de visitantes, incluyendo estudiantes, historiadores y supervivientes del Holocausto. Su impacto es inmediato y profundo. No se trata de un simple artefacto militar, sino de un objeto que perteneció personalmente al hombre que dirigió la Gestapo, las SS y el sistema de exterminio que acabó con millones de vidas humanas. Esto transforma al casco en una herramienta pedagógica de valor incalculable. A través de él se puede enseñar no solo la historia factual de la Segunda Guerra Mundial, sino también aspectos más complejos. Cómo los regímenes totalitarios utilizan símbolos, vestimenta, arquitectura y estética para imponerse, para intimidar y para moldear la percepción pública de su poder. En palabras del propio museo, el casco nos recuerda que el poder totalitario no siempre se manifiesta inicialmente mediante violencia explícita. A menudo comienza con símbolos, uniformes, juramentos y rituales que normalizan gradualmente lo inaceptable. Esta reflexión acompaña la vitrina donde el objeto está expuesto, invitando a los visitantes a considerar las ramificaciones de la construcción estética del mal desde manifestaciones aparentemente cotidianas. El recorrido del casco de Himmler, desde el despacho de un criminal de guerra, pasando por las manos de un joven soldado americano, hasta transformarse en una pieza educativa en un museo dedicado a las víctimas, constituye un ejemplo extraordinario de resignificación histórica. El objeto, que una vez fue portado para infundir miedo y proyectar autoridad, hoy sirve para recordar, educar y prevenir la repetición de la historia. El casco ha perdido completamente su propósito original. Ya no representa autoridad ni exclusividad dentro de una jerarquía de terror, sino que funciona como advertencia histórica y vehículo de memoria. No está glorificado ni presentado de forma aislada o descontextualizada. Por el contrario, está integrado en una narrativa museográfica amplia, explicado mediante documentación histórica, acompañado por testimonios que lo sitúan dentro del relato mayor, el de los millones de víctimas del sistema que Himmler ayudó a diseñar e implementar. Reliquias del Tercer Reich, dinero, sombras y silencio.
El legado material del Tercer Reich no concluyó con su derrota militar en 1945. En sótanos de casas saqueadas, baúles de veteranos de guerra y vitrinas de coleccionistas privados, los vestigios físicos del régimen nazi continuaron circulando, cambiando de manos, de contextos y de significados a lo largo de décadas. Uno de los fenómenos más controvertidos surgidos de esta persistencia material es el mercado de memorabilia nazi, una industria parcialmente oculta donde el horror histórico y el fetichismo coleccionista coexisten en incómoda tensión. El caso del casco ceremonial de Heinrich Himmler encapsula perfectamente esta contradicción contemporánea. Fue originalmente un objeto de autoridad, luego un trofeo de guerra y actualmente es una herramienta educativa en un prestigioso museo judío. Pero muchos otros objetos similares han seguido trayectorias muy diferentes. Vendidos en mercados especializados, exhibidos sin contexto histórico adecuado o coleccionados en privado, transformándose en piezas de una industria que desafía constantemente los límites de la ética histórica. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los objetos vinculados al Tercer Reich han sido comercializados en mercados paralelos, tiendas de antigüedades militares, ferias especializadas e incluso subastas públicas respaldadas por casas de renombre internacional. Lo que inicialmente fueron simples souvenirs traídos por soldados aliados, insignias, cascos, uniformes, medallas, documentos, se transformó gradualmente, con el paso de las décadas, en una verdadera industria global de coleccionismo especializado. En este mercado particular, los objetos asociados directamente a figuras prominentes del régimen alcanzan valores astronómicos. El precio de un artefacto puede multiplicarse exponencialmente si puede demostrarse documentalmente que perteneció a Hitler, Himmler, Göring u otro alto jerarca nazi. No se trata simplemente de rareza material, sino del peso simbólico e histórico que el objeto encarna. Por ejemplo, un uniforme estándar de las SS puede venderse por varios miles de dólares en el mercado actual, pero si está autenticado como parte de la Leibstandarte SS Adolf Hitler, su valor puede ascender a decenas o incluso cientos de miles. En abril de 2022, un casco perteneciente a Fritz Zull, un oficial de segundo nivel dentro de la jerarquía del partido nazi, fue subastado por más de $6.500. Este caso atrajo la atención de especialistas no tanto por el monto en sí mismo, sino por lo que implica respecto al valor potencial de piezas más significativas. Si el casco de un personaje relativamente desconocido alcanza ese precio, ¿cuánto podría valer uno que perteneció indiscutiblemente al arquitecto del Holocausto? Algunos expertos en subastas estiman que el casco de Himmler, de ser puesto a la venta en el mercado abierto, podría superar fácilmente los $100.000. El mercado de memorabilia nazi funciona bajo una lógica comercial compleja que va mucho más allá de lo puramente económico, ya que se entrelaza con elementos simbólicos que suelen ser bastante controvertidos. En una exposición sobre este tema es importante entender que los objetos vinculados al Tercer Reich pueden alcanzar valores muy altos, pero esto depende de varios factores bien definidos. Uno de los principales es la autenticidad y la procedencia del objeto. Aquellos artículos que cuentan con documentación verificable, como fotografías de época, marcas de fabricación originales y una cadena de propiedad clara, especialmente si está ligada a figuras históricas de peso, son altamente valorados por los coleccionistas. La certeza de que una pieza es genuina y no una reproducción puede convertirla en un objeto casi invaluable. También entra en juego la rareza. Algunos objetos fueron producidos en cantidades muy limitadas o destinados a funciones muy específicas, como es el caso de los anillos Totenkopf, entregados personalmente por Heinrich Himmler a miembros selectos de la SS. Solo se fabricaron unos pocos miles, lo que los convierte en artículos sumamente codiciados y caros en el mercado actual. El estado de conservación es otro aspecto clave. Hay que considerar que la mayoría de estas piezas pasaron por escenarios bélicos o estuvieron almacenadas sin cuidados especiales durante décadas. Por eso, encontrar un objeto que haya llegado hasta nuestros días sin daños significativos ya representa un valor añadido considerable. Finalmente, está el componente simbólico o emocional. Para ciertos coleccionistas, tener un objeto del Tercer Reich representa una forma de conexión directa con un periodo histórico que marcó profundamente al mundo. Sin embargo,
también es cierto que, en otros casos, ese interés puede estar vinculado a una forma preocupante de glorificación de la ideología nazi, lo que añade una capa ética al debate sobre la compra y venta de estos artículos. Este fenómeno de coleccionismo ha generado, desde hace décadas, intensos debates éticos y legales. Mientras algunos defienden su valor como preservación de la cultura material histórica, otros advierten sobre el riesgo evidente de que estos objetos sean utilizados para promover ideologías extremistas o banalizar el horror del Holocausto. El dilema fundamental no radica solo en qué se colecciona, sino en cómo y por qué se colecciona. Existe una diferencia sustancial entre exhibir un casco nazi en un museo con el adecuado contexto histórico, acompañado de información sobre las víctimas y la ideología que representaba, y tenerlo expuesto en una sala privada como objeto de admiración estética o tecnológica descontextualizada. El mismo objeto físico, dependiendo de su entorno y presentación, puede educar y advertir o, por el contrario, alimentar nostalgias históricas peligrosas. Además, este mercado ha sido infiltrado en ocasiones por grupos neonazis que ven en estas piezas no solo un vínculo con el pasado, sino un símbolo activo de identidad ideológica contemporánea. Algunas subastas en línea han sido canceladas o retiradas tras descubrirse que los potenciales compradores mantenían vínculos con organizaciones extremistas. Las redes sociales y foros digitales especializados han facilitado enormemente la circulación global de estos objetos, creando canales de comercialización que eluden frecuentemente controles legales y éticos. Ante este complejo fenómeno, diversos países han implementado medidas regulatorias. En Alemania, la exhibición y venta de objetos nazis está estrictamente prohibida, salvo con fines educativos, académicos o museísticos explícitos. En Francia y Austria, las leyes también son particularmente rigurosas, pudiendo los infractores enfrentar serias sanciones penales. Sin embargo, en países como Estados Unidos o el Reino Unido, la legislación es considerablemente más ambigua y permisiva, permitiendo la libre circulación de estos objetos siempre que no incluyan explícitamente incitación directa al odio o la violencia. Los museos dedicados al Holocausto y la Segunda Guerra Mundial han respondido a esta situación con políticas claras y éticamente fundamentadas. Aceptar objetos vinculados al nazismo únicamente cuando puedan ser utilizados como herramientas efectivas de memoria histórica y educación. Este fue precisamente el caso del casco de Himmler donado por la familia Decker. En lugar de terminar subastado al mejor postor en el circuito de coleccionistas, fue entregado al Museum of Jewish Heritage para ser exhibido junto a testimonios de víctimas y documentación histórica contextual. El museo adoptó una estrategia curatorial responsable. El casco no está expuesto como una pieza militar técnicamente interesante, sino como un símbolo concreto del poder construido a través del miedo y la manipulación estética. Su presencia, cuidadosamente contextualizada, busca generar reflexión crítica, no admiración o fascinación superficial. La existencia misma de este mercado especializado plantea preguntas profundas y sin respuestas sencillas. Destruir todos los vestigios materiales del Tercer Reich sería, para algunos, una forma de erradicar simbólicamente su memoria. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que borrar los símbolos físicos no elimina las ideas que representaban. Por el contrario, puede contribuir a mitificarlas o empujarlas a la clandestinidad. Conservarlos en entornos museísticos controlados, bajo supervisión institucional y contextualización adecuada, permite una resignificación ética. Lo que antes intimidaba, ahora educa. Lo que simbolizaba poder absoluto, ahora evidencia su abuso histórico. La tercera opción, el coleccionismo privado, es indudablemente la más ambigua desde una perspectiva ética. Puede ser legítimo cuando se ejerce con responsabilidad histórica y conciencia crítica, pero también puede degenerar en una práctica éticamente cuestionable si se combina con fascinación acrítica, negacionismo histórico o afinidades ideológicas extremistas. El mercado contemporáneo de memorabilia nazi no constituye un mero fenómeno comercial o anticuario. Representa un espejo de cómo nuestras sociedades actuales se relacionan con un pasado traumático que, aunque cada vez más distante cronológicamente, sigue proyectando su sombra sobre el presente.
En una época marcada por el resurgimiento global de discursos autoritarios, nacionalismos extremos y revisionismos históricos, el modo en que tratamos estos objetos revela mucho sobre lo que estamos dispuestos a recordar colectivamente o a olvidar convenientemente. Inventariando el Tercer Reich, catalogación de objetos nazis. La rendición incondicional del Tercer Reich no puso fin inmediato al aparato material que había sostenido su dominación. En búnkeres derrumbados, oficinas ministeriales abandonadas y residencias de altos mandos nazis, miles de objetos quedaron atrás. Uniformes, estandartes, documentos, insignias, armas, cascos, fotografías. Cada uno de estos vestigios contenía información relevante sobre la estructura del poder nazi, su funcionamiento interno y la identidad de sus ejecutores. Por esta razón, los aliados organizaron de inmediato una operación sistemática para recolectar, clasificar y conservar los restos materiales del régimen. No fue una tarea improvisada. Semanas después del cese de hostilidades en Europa, unidades especializadas de inteligencia militar, historiadores, archivistas y forenses fueron desplegadas para recoger evidencia física útil tanto en los juicios de Nuremberg como en investigaciones futuras. El objetivo consistía en impedir la destrucción o dispersión de estos objetos y garantizar que todo material con potencial valor probatorio quedara bajo custodia institucional. Una de las primeras iniciativas centrales fue la creación del Berlin Document Center, BDC, ubicado en Zehlendorf. Este centro, administrado inicialmente por el Ejército de los Estados Unidos, albergó los archivos personales del partido nazi, incluyendo fichas de afiliación, registros de las SS, correspondencia, documentos fotográficos y material confiscado a jerarcas. Junto a estos documentos, también se conservaron objetos asociados: anillos, insignias, uniformes, cascos identificables, todos con trazabilidad comprobable. En paralelo, el Office of Strategic Services, OSS, y sus equivalentes británicos realizaron operaciones de campo para asegurar objetos de alto valor simbólico o investigativo. Estas tareas se concentraron en los antiguos cuarteles de la SS, propiedades de dirigentes nazis y campos de concentración recientemente liberados. Cada objeto, desde prendas marcadas hasta estructuras arquitectónicas, fue tratado como fuente de información. Una vez recuperados, estos materiales fueron almacenados en instalaciones militares, fotografiados, catalogados y descritos por escrito bajo condiciones provisionales. Los objetos materiales desempeñaron un papel central en los juicios de Nuremberg. Allí se presentaron uniformes de las SS, cascos, medallas, documentos originales y otras piezas como prueba directa. La estrategia legal no se basó exclusivamente en testimonios. El valor del objeto físico, con sus marcas, sellos y materialidades, aportaba evidencias irrefutables. Algunos cascos y uniformes sirvieron para asociar de forma directa a los acusados con unidades específicas implicadas en crímenes de guerra. Después de los juicios, muchos de estos objetos fueron almacenados en depósitos militares aliados. Algunos fueron destruidos, especialmente aquellos susceptibles de reapropiación ideológica. Otros permanecieron guardados durante décadas, clasificados como evidencia judicial o material sensible. En ciertos casos, estos objetos serían utilizados más tarde para investigaciones relacionadas con la fuga de criminales nazis, redes de colaboración en países neutrales o el seguimiento de científicos integrados a programas secretos de posguerra. Durante la Guerra Fría, el valor de estos objetos se redefinió. Ya no solo eran vestigios de un régimen derrotado, sino posibles piezas clave para el análisis de conexiones políticas e ideológicas. Los objetos eran revisados no solo por su valor simbólico, sino como indicadores concretos de movimientos, jerarquías y estructuras logísticas. A partir de la década de 1970, algunos archivos fueron parcialmente desclasificados. Instituciones académicas, museos y organismos dedicados a la memoria solicitaron acceso a estos materiales. Algunos objetos fueron transferidos formalmente a instituciones públicas, otros permanecieron bajo control gubernamental por su sensibilidad política o judicial. En Alemania, el Bundesarchiv asumió un papel principal en la conservación de estos vestigios materiales. Se crearon divisiones específicas encargadas de objetos tridimensionales, incluyendo uniformes, emblemas, banderas y cascos.
Estos elementos fueron sometidos a protocolos estrictos de conservación, identificación y digitalización, con el objetivo de integrarlos a registros documentales abiertos al estudio histórico internacional. Paralelamente, surgió una disciplina especializada en la autenticación forense de memorabilia nazi. Esta labor se desarrolló como respuesta a la proliferación de falsificaciones destinadas al mercado negro. Los métodos incluyeron análisis químicos de pigmentos, estudios de aleaciones metálicas, evaluación microscópica de inscripciones y espectrometría. Ciertos objetos podían ser descartados como falsos si presentaban componentes modernos no disponibles en la época original. Estos procedimientos técnicos se aplicaron también en contextos judiciales recientes. En el juicio contra Oskar Gröning en 2015, se presentaron objetos procedentes de Auschwitz como parte de la acusación. Su función no era estética ni simbólica, sino probatoria. Se buscaba reforzar la ubicación del acusado en una estructura operativa concreta mediante la materialidad disponible. Con la digitalización de archivos, nuevas tecnologías comenzaron a integrarse. Plataformas como Arolsen Archives y ECRI desarrollaron bases de datos que incluyen imágenes en alta resolución de objetos históricos acompañadas de su metadata contextual. Estos registros permiten reconstruir trayectorias, redes logísticas o identificar vínculos personales mediante elementos secundarios como numeraciones, inscripciones, costuras o marcas industriales. Algunos objetos, extraviados o sustraídos durante el caos de posguerra, reaparecieron décadas después en colecciones privadas, tiendas de antigüedades o subastas internacionales. En ciertos casos, su redescubrimiento provocó disputas legales sobre propiedad, procedencia y uso. El destino de estos objetos osciló entre su recuperación institucional, su conservación museística o, en menor medida, su incautación judicial. El tratamiento de estos objetos se convirtió en un asunto ético institucional. Su valor no radica únicamente en lo estético o en lo histórico, sino en su capacidad para funcionar como evidencia, como documento físico del aparato criminal. Por ello, las políticas de archivo establecieron parámetros de uso controlado, curaduría contextual y conservación rigurosa. El casco de Himmler, conservado en Nueva York, es un caso excepcional por su trazabilidad, autenticación forense y resignificación educativa. La posibilidad de determinar su origen, uso ceremonial y contexto de hallazgo lo convirtió en una pieza relevante no por su rareza, sino por el entramado institucional que permitió preservarlo y exponerlo en condiciones apropiadas. Desde 1945, miles de objetos similares han seguido trayectorias diversas. Algunos forman parte de colecciones públicas, otros continúan bajo custodia restringida. Todos integran el inventario de un sistema ideológico que priorizó el símbolo como herramienta de dominación. La reconstrucción de ese sistema a través de sus restos materiales ha permitido no solo documentar el pasado con precisión, sino también desarticular intentos contemporáneos de negación, tergiversación o banalización de lo ocurrido. El inventario del Tercer Reich, en manos de archivos civiles y militares, no cumple funciones nostálgicas ni decorativas. Se trata de un corpus forense, organizado con criterios técnicos y normativos, orientado a preservar la verdad histórica mediante sus rastros tangibles. Cada número de serie, cada marca de fábrica, cada etiqueta cosida conserva una parte de la arquitectura del terror. Su existencia documentada, controlada y accesible es parte del esfuerzo institucional por garantizar que el conocimiento histórico no dependa exclusivamente del testimonio oral o textual, sino también de la persistencia material de los hechos.